Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenidos a Accelerate. El invitado de hoy es Dr. Guido Asensio, experto con amplia experiencia en educación superior, consultoría y liderazgo en América Latina y el Caribe. Y hoy conversamos sobre un tema crucial, la ética en la inteligencia artificial. Doctor Guido, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, súper bien, súper bien. Contento de acompañarlo y poder expresar un poco mi experiencia en el ámbito de tecnología, sobre todo en el ámbito público, donde he trabajado en Chile Chile y Colombia particularmente. Pues Guido, cuéntanos de pronto un poco quién es Guido Asensio y cómo llegaste al tema de hablar o de pensar y escribir sobre ética en tecnología. En tecnología, bueno, mi nombre es Guido Asensio, como decía, he sido docente desde hace unos 20 años aproximadamente. Eh, Soy contador público y auditor, esa es mi carrera original. Sin embargo, en el camino me fui deconstruyendo en el sentido de que fui conociendo otras ciencias como las ciencias sociales, ciencias de la sociología, antropología y, y un par de diplomados que también he estado enfocado a la gestión pública. Yo he trabajado en 4 ministerios en Chile, representando cargos de jefatura y directiva, y eso obviamente me ha llevado a la necesidad también de poder ir comprendiendo las tecnologías. Mi trabajo o línea original relacionada con el ámbito de publicaciones que he realizado han estado siempre dirigidas al ámbito de desarrollo económico local. Esa es como la base. Sin embargo, ese desarrollo económico local justamente requiere de tecnología, requiere de incorporar elementos desde la complejidad. Yo trabajo harto a un autor que se llama Edgar Morán y que trabaja justamente las formas de cómo se trabaja la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Básicamente pasarse a disciplinas de otros para poder justamente comprender su propia disciplina. Y eso obviamente me ha permitido hoy día ir a estar trabajando a la par con gente que está dispuesta a ver tecnología y gente que está obviamente instalada en estos temas. Creo que lo último que he estado haciendo es cómo incorporar estas nuevas tecnologías justamente al ámbito público, porque hoy creo que siempre van a ser una ventaja en el sentido de que se puede ir eliminando paulatinamente elementos como la burocracia, elementos como las nuevas formas de poder enfrentar situaciones complejas que hoy día y que cada vez son más complejas las situaciones en la ciudadanía. Entonces, creo que desde la democracia digital, temas como las ciudades digitales, esos temas me han interesado bastante para poder ir incorporando justamente en el relato desde la sociología, desde la antropología y desde la perspectiva que uno se da en el camino. ¿Ya? Así que eso ha sido un trabajo bien interesante porque me he involucrado con personas, me he ido relacionando con personas que están obviamente a la vanguardia de estos temas y producto de esto bueno, he escrito 3 libros relacionados con temas de inteligencia artificial y el último justamente tiene que ver con la teoría y la práctica de la inteligencia artificial, el tomo 1. Lo publicamos recientemente con Bruno Villalobos, que es el coautor, y ahora estamos en el segundo tomo. El primer tomo llevó 700 páginas, el segundo ya lleva 700, así que ya paramos para poder después empezar el tercero. Así que esa es la dinámica. Y una de las cosas que es importante contar, ¿por qué escribo tanto? Porque yo he escrito unos 20 libros. eh, Escribo tanto porque una forma de comprender justamente la situación y los procesos para mí, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista cognitivo, es escribiendo. Escribiendo yo comprendo.
Y eso justamente es un secreto que algunos dicen, ah, es necesario porque justamente es la forma en cómo me ha llevado esa debilidad interior que tenía por leer y no entender y escribir y sí entender, me ha llevado a escribir esta cantidad de libros que hoy día vamos, bueno, cerca de 25 libros que estoy escribiendo, así que con mucho gusto poder colocarlo también a través de tu sitio web y de tus plataformas, todos los libros que he escrito. 25 libros, impresionante, impresionante. Es la verdad un trabajo impresionante. Pues mira, en ese podcast, en esa temporada, hemos hablado mucho de cómo la inteligencia artificial nos ayuda en diferentes áreas, mercadeo, contabilidad, recursos humanos, incluyendo en el área público. Y en casi cada episodio hemos tocado un poco el tema de la ética. Y entonces quería profundizar eso un poquito más contigo y de pronto para iniciar, eh, ¿qué es para ti ética en el ambiente de la IA? ¿Cómo lo defines? La ética en el ambiente de la IA, bueno, es un tema complejo. Bueno, yo lo he analizado de diferentes maneras y también obviamente he visto otros autores que han participado y que hoy en día justamente es parte de la palestra en temas éticos. Y comienzo citando a Kant cuando hablaba del imperativo ético no matarás, el imperativo categórico no matarás y habla del cuchillo, justamente que es una de las primeras tecnologías que se fueron masificando. El mismo cuchillo sirve para tanto para facilitar las tareas del hogar y para facilitar muchas otras tareas, ¿cierto? Pero también el cuchillo sirve, ¿cierto?, para matar. Y eso desde que comenzaron las tecnologías, siempre han estado en ese dilema de que las nuevas tecnologías sirven para el bien también como para el mal. Y eso es parte de lo que uno ha ido construyendo, es parte de lo que se ha construido desde la historia de las tecnologías y obviamente que por eso es tan importante recalcar los elementos éticos que deben estar incorporados desde cualquier disciplina. Yo enseño particularmente, comencé enseñando finanzas y lo primero que colocaba en la palestra justamente eran los temas éticos, porque obviamente quien va a administrar dinero que no es suyo tiene que tener conciencia, ¿cierto?, de que ese debe manejarlo de manera adecuada. En el caso de la tecnología, justamente es también un elemento que debe estar en el centro. Esa tecnología hoy día el imperativo kantiano se hace muy presente de cómo se maneja, ¿cierto? De que la misma inteligencia artificial hoy día tanto pueda servir para poder mejorar las formas de poder estudiar, por ejemplo, facilitar las maneras de poder tener presente información. Sin embargo, esa misma inteligencia artificial hoy día sirve para la tecnología de la guerra, la tecnología de la beligerancia y que hoy día lamentablemente tenemos dirigibles, por ejemplo, que son mucho más rápidos, son mucho más eficientes a la hora de poder matar a muchas personas. Y eso, por eso hay que tener esa línea bien clara de qué es lo que se va a instalar en el momento de que se tomen decisiones. Yo creo que los tomadores de decisiones son los que deben tener mucha conciencia de esto y justamente el gran miedo que se tenía originalmente con la inteligencia artificial es el mismo miedo que se ha tenido desde que se han inventado todas las tecnologías. Es decir, que la tecnología puede reemplazar al hombre y creo que eso es algo que siempre ha estado latente, pero no lo ha reemplazado. Pues Y hay que una pregunta, aquí hay una pregunta interesante, como tú mencionas el cuchillo, y me es una discusión como de muchas tecnologías. Pero vamos, la IA tiene algo que el cuchillo no tiene. La IA se puede, pues, teóricamente mejorar, autorregular, ajustar, cambiar. Entonces va a llegar o puede de pronto hasta ya tomar propias decisiones. Entonces el cuchillo no puede matar solo sin un humano que lo usa. La IA técnicamente lo puede o lo podría hacer. ¿Cuál es entonces la diferencia
si vemoslo desde un punto de vista ético, cómo debe cambiar el punto de vista ético con alguna tecnología como la IA, que ya podría matar sin el humano involucrado. Justamente, bueno, cuando se empezó a trabajar este tema de la tecnología y justamente cuál es el gran dilema que tiene hoy día, cuando se comenzó a trabajar la cibernética de primer orden, que era la cibernética manejada por los humanos, y la cibernética de segundo orden, que es la manejada de manera automática. Justamente ese es el gran dilema de que se pueda, la programación que se pueda realizar para estos robots, ¿cierto? O para estas nuevas inteligencias, es la que debe incorporar estos elementos de limitaciones. Eh, por ahí, hablando de eso, por ejemplo, en hay una profesora, Adela Cortina, española, que habla, una filósofa, ¿cierto? Y que plantea el dilema de Michihito Matsuda, que fue el primer robot, ¿cierto? El primer robot que se postuló al cargo de alcalde en Japón, en Tokio, Japón. Esto fue en el año 2018 y comentaba de que cuál era la propuesta que tenía este señor, este robot, ¿cierto? Era de que iba a hacer cero corrupción. Y eso era el elemento más transversal que iba a incorporar. Y que fue sorprendente, quedó tercero dentro de los que participaron. eh, y uno se hace la pregunta, ¿qué hubiese pasado si este robot hubiese quedado? Bueno, este robot era manejado por ser humano, pero también tenía parte de automatización y parte de inteligencia propia. Entonces, parte de eso era de lo que habría pasado si es que este iba a ser el primer alcalde no humanoide en la Tierra y que ese alcalde no humanoide iba a generar precedencia. Y justamente lo que estaba proponiendo en su apuesta era el elemento ético desde el punto de vista central. Entonces, yo lo que sugeriría a quienes están trabajando estos temas de tecnología es que coloquen limitaciones. Eh, Ahora, eso no se puede controlar muchas veces y eso va a ser el tema, ese es el tema del milenio, ese es el tema de que se está discutiendo en este momento. De hecho, muchas de las normativas que se están haciendo en Europa principalmente, bueno, en Chile también se ha trabajado los neuroderechos, por ejemplo, ese tipo de normativa justamente ha incorporado elementos de que cuando se generen este tipo de programaciones tengan esos elementos desde el punto de vista central. Ahora, cuando uno no controla, quien no controla, obviamente que se puede salir también de los temas éticos y eso es lo que se debe discutir yo creo que es el centro de la discusión porque la tecnología va avanzando de manera muy, muy rápida, ¿cierto? Y eso ya lo sabemos. Entonces, esos elementos tienen que irlo incorporando. Entonces, los programadores deben tener frenos, deben tener elementos que deben ir incorporando. Y el control permanente de lo que se está haciendo. De hecho, hoy día una inteligencia artificial le copia a otra inteligencia artificial y eso ya bordea los temas éticos. Yo como escritor también me he visto en la medida de cuáles son las formas que uno puede incorporar en los elementos éticos dentro de la escritura también, porque la información no la inventa uno, ¿cierto? Sino que también la saca de otros lugares, pero tiene que saber citar, y eso es uno de los elementos centrales que se está discutiendo hoy día en la academia, digamos, quienes hacen los papers, si lo hacen con inteligencia artificial, ¿qué validez tiene esa investigación, esa publicación? Por eso son temas que se tienen que ver de manera central y no de manera transversal, sino que enfocarse en ello. Pero es compleja el escenario, pero yo le digo, hay que irlo enfrentando de manera paulatina. Esa es la manera, digamos,
de poder estar presente en esto y obviamente que la forma de que los seres humanos siempre puedan estar detrás y eso obviamente que en algún momento se va a volver incontrolable. Bueno, Asimov, ¿cierto? Isaac Asimov, esto ya lo planificó en los años 70. En los años 70 él ya hablaba de estas nuevas tecnologías y la imperiosa necesidad de que existan estos elementos éticos centrales. Y eso es justamente lo que se está discutiendo. ¿Y qué es central en este sentido? Porque pues, es por país, por región o mundial. ¿Qué es central? Sí, bueno, yo creo que se debe ir trabajando por países. eh, Bueno, los grandes países, lamentablemente hoy día son los que tienen más tecnología, pero menos se han preocupado de colocar elementos de reglamentación o normativa respecto a temas tecnológicos. Ejemplo, China y Estados Unidos, ¿cierto? Que sabemos que son los países que más tecnológicos del mundo, se demoraron mucho en poder plantear estos temas éticos. Sin embargo, en Europa están un poco más avanzados en estas materias, eh, y yo creo que tiene que haber estos círculos o mesas de trabajo a nivel mundial, mesas que puedan controlar esto. Yo pertenezco particularmente, soy parte de la Asociación Chilena de Inteligencia Artificial, se llama, y Sostenibilidad. Y estos temas los estamos discutiendo con un grupo de aproximadamente 200 personas a nivel nacional que están en la vanguardia de estas tecnologías. Y justamente lo que yo creo que debe estar aquí incorporado un elemento público-privado. Siempre he creído en que lo público no lo puede hacer solo y lo privado tampoco. Y eso históricamente ha sido de esa manera, aunque no se ha reconocido. Mariana Mazzucato, que es una economista estadounidense, ¿cierto? Ella plantea justamente en un libro que se denomina El Estado Emprendedor, y ella plantea de que toda esta industria del Silicon Valley, de cómo fue surgiendo las startups, ¿cierto? Tecnológicas, cómo fueron surgiendo, siempre fueron al alero y siempre han estado al alero de grandes subvenciones de Estados Unidos particularmente. iPhone, ¿cierto? Y todas las otras tecnologías para poder surgir, no lo hicieron solamente con capitales privados, sino que lo hicieron con grandes subvenciones, con rebajas de impuestos tremendas, justamente porque no podían hacerlo solo. Y por eso yo creo que hay que mantener esa alianza público-privada para poder trabajar esto. Y eso creo que es una experiencia que traspasa muchas veces las fronteras de los países. Ya sea acá, si se habla de una inteligencia artificial y que traspasa esto y las normas que se deben hacer, yo creo que deben haber normas internacionales al respecto y alertas también internacionales. Trabajo harto el tema también de control de gestión desde el punto de vista empresarial. Y creo que acá deben haber justamente estos elementos de control de gestión a nivel tecnológico donde existan instancias internacionales donde, por ejemplo, cuando se violen estos tratados, cuando se violen este tipo de normativas, se coloquen alertas y obviamente puedan esta instancia puedan tener también la suficiente potestad para poder justamente parar estos elementos. Creo yo Y, y, eso permanentemente. y pues lo que dice me parece como interesante, pues Estados Unidos y China son pues sin duda los líderes en el tema, pero son los que creo que menos hacen para la regulación y yo lo veo un poco como, yo creo que hay dos conceptos. Uno es, lo veo un poco como el tema de proteger el ambiente, el medio ambiente. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué sentido tiene si un país que aporta casi nada al CO2, por ejemplo, lo regula mientras los grandes contribuyentes o los grandes que hacen el daño no lo hacen? Entonces lo mismo se puede preguntar uno para la IE, ¿cuánto sentido tiene de regular, por ejemplo, aquí en América Latina? La inteligencia artificial, si los grandes, digamos, no lo hacen o no lo hacen bien.
Y el segundo concepto que veo es un poco el famoso arms race. Entonces, la IA también puede ser un arma. Entonces, lógicamente, cada uno quiere, de los dos grandes, quiere ser el primero que tiene el poder aquí. Entonces, con esos dos conceptos, eh, ¿qué ves? ¿Cuánto sentido, digamos, tiene de países que no son Estados Unidos, China, de regularlo? Y segundo, pues, ¿qué crees que va a pasar em, en términos de regulación, teniendo en cuenta que los dos, pues, básicamente intentan de no frenarlo con regulaciones para ser los primeros que ganan? Sí, efectivamente, bueno, yo he estado trabajando temas medioambientales también hace tiempo, eh, y obviamente ha sido muy titubeante estos dos países, sabiendo que son países que tienen el Producto Interno Bruto más alto del mundo. eh, China, bueno, va avanzando hacia ello, y Estados Unidos ha sido el primero históricamente. eh, y cuando se hace la comparación, yo recuerdo siempre cuando Amartya Sen, ¿cierto?, instaló el tema del índice del desarrollo humano para poder contractar el Producto Interno Bruto, se dieron cuenta que los países que tenían más alto Producto Interno Bruto eran los que tenían más bajo índice de desarrollo humano. O sea, los que más ganaban dinero, los que más tenían esto, ¿cierto? Más condiciones, entre comillas, porque se hablaba de países desarrollados, eh, se habla de países desarrollados, sin embargo, esos países más desarrollados son los que tienen un índice de desarrollo humano peor, porque justamente contracta con que solamente el factor tecnológico es un elemento. Hay, y en la tecnología ocurre algo similar. Sin embargo, yo creo que sí es importante lo que hacen países más pequeños, o como hace América Latina, o como hace África, también hace bastante esfuerzos para poder ir avanzando en esto. eh, Porque esos son los que van generando vanguardia. Y en algún momento yo creo, y eso es, soy un convencido de que estos países tienen que instalarse. China tuvo que decrecer en algún momento. China estaba creciendo al 10%, siento que el mundo crecía al 2 al 4%, y tuvo que decrecer porque tuvo que parar. Ahí yo utilizo un concepto, y eso también, este concepto también se utiliza, se puede llevar como, ¿cierto?, a la tecnología, un concepto que se utilizaba Manfred Magnif, y él hablaba que el crecimiento es distinto al desarrollo. Yo puedo, yo puedo desarrollarme infinitamente, yo puedo desarrollarme infinitamente, ¿cierto? Como persona, por ejemplo, puedo tener 90 años y puedo seguir estudiando y desarrollándome. Sin embargo, yo crezco, el crecimiento tiene límites. Y ese concepto de límites que considera es que todo fenómeno tiene que tener ese límite. En el sentido, cierto, figurado, el ser humano crece hasta los 21 años y de ahí ya no crece, ¿cierto? Y ese es el límite que tiene desde el punto de vista biológico. La economía debe ser de la misma manera catalogada, tener un crecimiento, pero ese crecimiento debe tener sus ciertos límites, y los límites están en los temas medioambientales, pero también en los temas de la inteligencia artificial. Eh, Creo que ese crecimiento y esos límites que se puedan tener dentro de la tecnología son importantes. Parte de eso también Saramago hablaba, José Saramago, ¿cierto? Hablaba de que la tecnología crece enormemente versus las humanidades, y las personas seguimos peleándonos por las mismas cosas que nos peleábamos desde nuestros ancestros. Y eso es justamente porque la evolución tecnológica va mucho más adelante que la evolución de las relaciones de los seres humanos. Y eso también lo vaticinó Zygmunt Bauman, que fue un sociólogo polaco, que justamente coloca el concepto de transforma la posmodernidad por la modernidad líquida.
esa modernidad que va apurada, el concepto de liquidez lo considera, ¿cierto? Porque esa aceleramiento del tiempo que va ocurriendo en base a la tecnología, cada vez necesitamos más cosas. Y él hace varias críticas, y dentro de las críticas que hace justamente tiene que ver con el marketing, de que muchas veces se crea la obsolescencia controlada para que uno se consuma mucho más. Entonces, los productos tecnológicos tienen ese concepto de que yo lo ocupo una cierta cantidad de tiempo para que después tenga la obligación de renovarlo. Y eso es la programación que justamente que también tiene que ver con un tema ético, ¿cierto? De que primero se crea el producto y no la necesidad. Y eso es un tema central dentro de la tecnología. Se crea esa tecnología, pero se tiene que ver siempre cuáles son los pros y los contras, las ventajas y las desventajas que se deben tener en ciertas tecnologías antes de poder crearla. Pero hoy día la tecnología, el tema, las tecnologías STEM, ¿cierto? Dentro de esa línea están mucho más avanzadas, pero una de las cosas que se queda atrás es de que no se avanza respecto al mismo tiempo con elementos que deben estar en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones humanas que se puedan generar y que se puedan conflictar. Uno de los temas centrales también que se está viendo, y lo dije al principio, el tema laboral, ¿cierto? Eh, o sea, la tecnología sí puede ser capaz de poder reemplazar al hombre, y eso lo vemos, pero por eso mismo, hay al mismo tiempo, las universidades, por ejemplo, deben ser capaces de transformar sus carreras, sus mallas curriculares, y porque eso también debe ir acorde a las nuevas necesidades que se tienen respecto a la tecnología. Bueno, Byung-Chul Han, que es un filósofo que habla mucho de este tema, él parafrasea mucho a Simon Bauman, ¿cierto? Y él habla, ¿cierto?, de esta modernidad acelerada y de que estas tecnologías terminan muchas veces ahogándonos porque no alcanzamos a procesar lo que está ocurriendo. Y eso es lo que pasa de manera permanente. Entonces, lo que, bueno, lo que yo he trabajado históricamente en esto es de que la tecnología son parte importante del proceso, ¿cierto? Pero no son la meta y eso hay que irlo considerando. Y esto obviamente tiene que ver con hoy día la juventud, por ejemplo, que son tecnológicos nativos, ¿cierto? Esta juventud debe ser capaz de salirse muchas veces, salirse de la tecnología en algunos momentos para poder contemplar lo que es la convivencia humana, lo que es Maturana, un biólogo chileno, Humberto Maturana, hablaba de que la tecnología es bastante importante, es muy importante porque nos ha ayudado a acelerar las formas de poder, por ejemplo, mejorar la salud, pero lo importante que tenemos que ver es qué es lo que queremos conservar en la relación entre las personas. Y obviamente una de las críticas que hacía era respecto de que es muy cierto gráfico el hecho de que las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, ¿cierto? Mientras más avanzan, menos nos comunicamos de manera ¿cierto? Del tú a tú, ¿cierto? Y eso es parte de lo que se hace como paradoja, justamente, de que la tecnología tiene que tener elementos que van a ir incorporando, pero también elementos que van analizándose desde el punto de vista sociológico. Las ciencias humanas deben incorporar la tecnología y eso es un elemento central también que se debe estar trabajando. Las STEM no trabajan por sí solas, sino que trabajan en un medio, eh, trabajan en un contexto, y ese contexto obviamente que tiene que irse instalando en el lugar donde se está incorporando estas nuevas tecnologías, creo yo. Yo, digamos, desde el fin de los 90 o desde el fin de los 90 al inicio de 2000, pues tuvimos como el fenómeno del .com y creo que desde entonces estas empresas del Internet empiezan a capturar datos
y ahora Facebook, Google, Amazon, eso se ha vuelto como mucho más, hoy los otros redes también obviamente, mucho más grande. Y de hecho últimamente vemos que estos algoritmos han afectado, por ejemplo, cuando tuvimos el tema de COVID, la gente pro vacuna, contra vacuna, en elecciones se han vuelto más extremos y eso pues culpan el algoritmo. Y esos son ya más de 20 años de historia del Internet aquí haciendo estas cosas y las regulaciones son muy atrasadas. De hecho, todavía están aquí mirando cómo, cómo regula eso. Y la IA, pues pensamos todos casi que es una tecnología que va a evolucionar muchísimo más rápido que, pues, que la historia anterior del Internet. ¿Qué ves aquí? Si, como la regulación, yo no veo que va a ser más rápido que antes, debería, pero no lo veo. ¿Qué impacto ves tú va a tener eso? Y bueno, efectivamente, eh, el impacto que se está teniendo al respecto es de la necesidad de que se vayan incorporando eh, elementos de tecnología en las formas de trabajo, en la política pública, en la forma más, entre comillas, más efectivas de poder ir profundizando las democracias en las formas digitales, o sea, la modernización de los estados es parte de lo que se debe discutir en esto. Yo he trabajado harto y he estado viendo de cerca el caso de Estonia, por ejemplo, que es uno de los países que más ha avanzado en temas tecnológicos desde el punto de vista digital y desde el punto de vista de la democracia digital, y cómo esto lo va incorporando en la vida cotidiana de los seres, de las personas, incorporando nuevas tecnologías. Ellos son muy conocidos, ¿cierto?, por ser uno de los países más tecnológicos del mundo y que fueron incorporando en la vida cotidiana desde el punto de vista, desde la democracia, desde que más personas podían votar, en el hecho cierto de que puedan incorporar esto dentro de las votaciones. eh, Eso fue un elemento central a la hora de poder incorporar, ¿cierto? Esto en el colegio, por ejemplo, en los niños, esta nueva tecnología, pero a la vez también fue uno de los países que fue incorporando estos elementos para poder centrar su mirada en la expansión, ¿cierto?, de la tecnología y de la democratización tanto de la información, tanto de la educación, tanto de los aspectos de salud, por ejemplo, como política pública, y eso obviamente que fue un elemento central. Yo creo que hay que ir copiando parte de lo que están haciendo, de lo que han hecho históricamente estos países, eh, no quedarse atrás y los más grandes, siempre yo veo el caso de China, por ejemplo, como lo hace con política pública. Obviamente no es no es un modelo de democracia, y eso lo sabemos todos, no existe. Sin embargo, uno de los elementos que hizo en su momento era la forma en cómo los hermanos grandes ayudaban a los hermanos chicos. Es decir, Shanghai, ¿cierto? En la zona de Hong Kong, esos lugares les daban dinero y lo incorporaban como digamos, financiamiento público, y ese financiamiento público era con la condición de que ayuden a todas las ciudades que están alrededor. Y eso creo que es un elemento que se podría incorporar en nuestros países, eh, tanto a nivel de países como a nivel de regiones, ¿cierto? En donde las regiones más grandes siempre tengan la posibilidad de poder ayudar a las economías más pequeñas, por ejemplo. Y eso lo podemos hacer los grandes países que hoy día están liderando estos temas tecnológicos deben ser capaces también de poder apadrinar, por ejemplo, países que tengan menos tecnología, eh, y eso podría ser una buena forma de poder ir incorporando todos estos temas. Y obviamente el tema de la ética central que se puede ir siendo parte de del análisis y parte de la relación, parte de las condiciones de sentarse a trabajar, creo que puede ser una muy buena forma de poder ir trabajando. Y de pronto regresando un poco al tema anterior Eso al respecto. de qué tanto sentido tiene de regular algo si los otros no regulan.
Sí, imaginémonos que todos regulan bien y rápido y queda un país, lo que sea, China, que no lo hace. Y ellos desarrollan entonces la inteligencia artificial mortal que se sale de control y empieza a atacar a la humanidad. Entonces, si vamos a ese extremo, ¿qué tanto sentido tiene para los demás regular? O no sería, pues preguntando provocativamente, mejor no regular para tener como la contraarma nuclear y ¿cómo lo es? Correcto. Sí. Bueno, yo creo que siempre es bueno colocar estas limitaciones y bueno regular, independientemente de lo que ocurra con los grandes países. Eh, sí, yo soy un convencido de que las pequeñas acciones pueden generar grandes acciones. La teoría de caos, ¿cierto? En la teoría de caos se habla justamente de eso, de que una pequeña reacción puede generar grandes procesos, en este caso procesos sociales que se pueden ir incorporando y pueden dar el ejemplo respecto el elemento de cómo la humanidad se ha ido incorporando en estos procesos. Eh, porque si estuviéramos convencidos de que si los grandes no lo hacen, no lo hacemos todos, eh, simplemente quedaríamos a la deriva y no tendríamos, ¿cierto?, una forma de escape. Y por eso es tan importante las pequeñas acciones. Yo, como trabajo estos temas éticos, yo le digo, parte de lo que se trabaja es que a una pequeña acción en el lugar, en el micro lugar donde me toca intervenir, puede generar este tipo de reacciones. Y eso creo que es importante tener ese convencimiento. Ahora, si uno no tiene el convencimiento, obviamente que no pasa, no puede pasar nada. Creo que en este caso siempre se habla mucho hoy día, por ejemplo, de que esto lo deben tener los liderazgos, los grandes liderazgos, pero también los pequeños liderazgos, donde uno interviene con la familia, por ejemplo, donde uno interviene con las personas que están más cercanas, en esos pequeños espacios también es importante generar este tipo de discusiones de qué pasaría si la inteligencia artificial se vuelve autónoma. Ese tipo de discusiones debe estar en la familia hoy día, debe estar en la dispensa cuando uno está con amigos, ¿cierto? Porque justamente es parte de la discusión. Pero no es una discusión lo que digo yo, no es una discusión que es solamente de ahora, sino que obviamente que viene hace mucho tiempo y ya lo habían predicho muchas personas, ¿cierto? Como el mismo Asimov, de que qué pasaría cuando la inteligencia artificial se vuelva cada vez más, él no hablaba de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero sí decía, ¿qué pasaría cuando la tecnología se vuelva mucho más autónoma y que se vuelva una realidad la era cibernética, cibernética de segundo orden? Y eso es justamente el elemento que estamos enfrentando hoy día. Ahora, hay autores, ¿cierto?, que son mucho más pesimista en ese sentido y se entiende eh, porque obviamente es parte también de la discusión de cuáles son las formas y cuáles son las consecuencias que se pueden ir teniendo respecto a este tema. Eh, ¿Cierto? Harari, que es uno de los autores cierto, mundiales que hoy día habla justamente, eh, él plantea, ¿cierto?, de que la inteligencia artificial justamente es uno de los peligros más grandes que se ha generado y que justamente es una de las tecnologías más revolucionarias que se han instalado hoy día porque todas las tecnologías siempre había una forma de control del ser humano. Y hoy día que está ¿cierto? La posibilidad y que ya hay inteligencia artificial que se automatiza, ¿cierto? Eso ya sale de las posibilidades de todas las revoluciones anteriores, desde la industrial, ¿cierto? A toda la revolución agrícola, ¿cierto? Todas esas revoluciones siempre había una forma de control. Y en este caso, ¿por qué es tan revolucionario? Obviamente porque ya no estaría en manos del ser humano la forma de generar ese control. Y por eso es tan revolucionaria y es parte de lo que se está discutiendo y que obviamente se tiene que instalar.
desde todas las disciplinas, yo lo digo nuevamente y lo recalco, desde cualquier disciplina debe ser una discusión de manera permanente. Bueno, de hecho, ahí te tocas un punto que me parece súper interesante. Tú dijiste como, por ejemplo, poder hacer unos pequeños pasos, por ejemplo, en la familia o en grupos pequeños y hay como un poco la idea que muchas veces la inteligencia artificial representa la ideología de la gente que la desarrolla, como el accidente de Gemini al inicio, cuando creo que era que preguntaron si puede crear una imagen de los founding fathers de Estados Unidos y por el tema de la ideología de diversidad tenía cualquier raza en la imagen menos los que eran los hombres blancos. Eh, eh, y entonces obviamente era falso y no sé si ético, pero definitivamente falso. Pero entonces si seguimos esa idea que muchas veces la tecnología o la inteligencia artificial sigue un poco las ideas, la ideología de los que lo desarrollan, y en mi familia, digamos, no sé, mentir no es malo o no es tan grave. ¿Qué podemos esperar, digamos, de una persona o un grupo de personas así desarrollando o usando la inteligencia artificial? Claro, bueno, ahí se incorpora el elemento cultural, justamente el contexto cultural donde yo me crío y donde yo tengo la posibilidad de poder influir. eh, eh, bueno, a mí me tocó, yo viví en China en algún momento, viví, digo, no tanto tiempo, ¿cierto? Estuve estudiando ahí, pero me tocó ver y poder entender otras lógicas culturales que no la entendía, me costó mucho poder entenderlas. Por ejemplo, la lógica que tienen los chinos de la copia de la copia. Para ellos, culturalmente, copiar es parte de su cultura y es valorado Copia de maestro. y es aceptado, justamente. En la cultura occidental, la copia es un plagio o es condenable. Y justamente en ese aspecto, en los aspectos culturales que se pueden ir generando, es mucho más lento la forma de poder generar un cambio cultural, obviamente porque es un proceso que dura más de décadas, ¿cierto? En la forma de poder ir incorporando, y por eso es tan importante irlo haciendo de manera paulatina en los espacios donde uno tiene la posibilidad de poder influir. Entonces, ir incorporando esto en la si yo, ¿cierto? Voy a transgredir las normas éticas no se trata tampoco de andar por la vida con un traje de súper ético, ¿cierto? Eso siempre lo digo, porque obviamente somos seres humanos y eso nos equivocamos, pero parte de la discusión es que justamente se debe tener presente de que la, la, la incorporación de estos elementos debe ser desde el hogar, o sea, de los microespacios donde uno, desde la cuna, como se dice, del nacimiento, se deben tener estos elementos, porque de ahí van a salir los grandes ingenieros, de ahí van a salir los grandes doctores, ¿cierto? De ahí van a salir todas las personas de bien. Y eso para que sean de bien efectivamente, tienen que ser personas que en su hogar se haya trabajado esto, se haya eh, conversado, y esos elementos deben ser parte importante de lo que se puede ir trabajando. Aquí voy a citar no voy a citarlo, sino que parafrasear al imperativo de el hombre, de lo que, ¿por qué es tan importante los temas humanos? O en este caso, por ejemplo, la filosofía en los temas de la inteligencia artificial. Nietzsche, ya, Nietzsche hablaba de eh, el hombre, ¿cierto? Que se para frente a una vitrina y queda fascinado, ¿cierto? Eh, ese tipo de hombre que queda fascinado frente a una vitrina y no se cuestiona nada, que solamente ve todo bonito, es un hombre que no debiera ser y que por eso es tan importante que nosotros podamos hablar eh, el, del planteamiento, ¿cierto? De que
nos podamos cuestionar. Yo creo que la cultura de cómo podamos ir viendo cómo podemos ir enfrentando esto es enseñándole a nuestros niños, ¿cierto? La capacidad de crítica, la capacidad de cuestionamiento que deben tener frente a cualquier situación, a cualquier fenómeno que a ellos les toque enfrentar. Entonces, la capacidad de crítica es muy fundamental porque ahí lo que está incorporando es no solamente entendiendo lo que ve, eh, el elemento cierto fáctico de la cosa, sino que aparte de plantear el tema de la cosa y verlo de manera cierto directa, también ver para qué sirve la cosa y esa cosa que es tan importante que se pueda procesar. ¿Ya? Saramago también hablaba de eso y él hablaba de lo que ocurre con eh, el elemento central de la discusión que se generaba de la teoría de la caverna, del mito de la caverna, ¿cierto? Que era la caverna socrática platónica, perdón, la caverna platónica, donde estamos dentro de un lugar y solamente vemos las sombras que pasan de afuera, pero no vemos la realidad. Y él Saramago colocaba esto en cuando uno va a un mall, cuando va a un él hablaba del centro comercial y justamente colocaba ese elemento donde decía, oye, vamos a un centro comercial y nos damos cuenta que es una realidad distinta de lo que ocurre afuera. O sea, en el centro comercial la gente es feliz, la gente come, la gente compra, la gente se ríe, la gente disfruta y fuera de eso hay un mundo distinto y ese mundo distinto es justamente lo que nosotros tenemos que poder enseñar a nuestros niños, enseñar a las personas que obviamente que estamos interactuando, de que existen mundos distintos, existen contextos distintos y eso de ir afuera y de no conformarse de lo que nos están entregando en este momento es parte de la discusión y parte de justamente de fomentar ese pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es la crítica permanente a la sociedad, sino que es cuestionamiento, ¿cierto? La reflexión permanente de que lo que me está ocurriendo ocurre con otros. Y ahí cito nuevamente, me voy a la filosofía, ¿cierto? Y ellos hacen la separación entre el elemento de la vivencia versus la experiencia. La experiencia es lo que ocurre con lo que ocurre alrededor, ¿cierto? Y la vivencia es lo que ocurre con lo que me ocurre dentro de mí. Y eso que me ocurre dentro de mí, en el caso, ¿cierto?, llevado al tema tecnológico, por ejemplo, ¿qué ocurre conmigo cuando yo tengo una experiencia tecnológica y obviamente me hace transformar parte de la vida? Porque hoy día nos transforma parte de la vida. Por ejemplo, no podemos trabajar sin un computador muchas veces y es parte de lo que nosotros hacemos. Oye, pero eso es mi vivencia, es mucho más fuerte que la experiencia, porque la experiencia es lo que ocurre con otros. Y eso, tenerlo presente desde el punto de vista tecnológico, también es parte importante de poder transmitirlo a otros. Creo yo que es bastante importante esa transmisión de la experiencia que se puede ir teniendo y que es parte también de lo que uno puede transmitir a otro a la hora de poder interactuar y poder aportar a los lugares donde se pueda ir ¿cierto? Influyendo. Eso es parte de lo que yo he ido analizando. Y dice aquí algo súper interesante de la China, y creo que eso crea como un reto, digamos, si la ética es parcialmente subjetiva, por ejemplo, para los chinos es perfectamente bien copiar, para la parte occidental es plagio. Entonces yo tengo al fin, no sé, si me imagino un partido de fútbol, tengo diferentes jugadores, pero jugando con diferentes reglas. ¿Cómo puede funcionar eso? Diferentes reglas, claro. Ahí lo que ocurre es que cada vez que uno va generando las reglas que se vayan generando tienen que ser capaces de ser evolucionados y deben tener una capacidad de flexibilidad, creo yo también, en ese sentido. Esa la forma de ir flexibilizando y contextualizando.
Yo creo que la evolución del derecho debiera ir en esa línea también de generar pequeños contextos que se puedan ¿cierto? Ir evolucionando en las formas como se va implementando la norma. Está la norma y está el reglamento de la norma, y esos reglamentos de la norma deben ir siendo dinámicos, creo yo. Hoy día tenemos ¿cierto? Tenemos el derecho penal y tenemos el código penal y el código de procedimiento penal. Y ese código de procedimiento penal es eternizante en todos los países. Hoy día debiera ser, si nosotros tenemos una norma relacionada al ámbito de la inteligencia artificial, debe tener reglamentos que se deben ir actualizando, ojalá eh, por lo menos un año o menos incluso con eso. Y eso es parte de la dinámica de la nueva forma de ver el derecho. A mí me ha tocado analizarlos con profesores de derecho, con doctores en el ámbito que están haciendo investigación al respecto, y yo les decía, hoy, el derecho tiene que ser capaz hoy día de poder ser mucho más dinámico de cómo era antes. O sea, la norma que se generó al día de ayer, eso ya va incorporando nuevos elementos, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, y eso debe ser dinámico y debe ser contextualizado, porque obviamente que va incorporando también los elementos políticos que van ocurriendo, los elementos de pandemias que pueden ocurrir, los elementos tecnológicos que son mucho más fuertes, y eso obviamente hace de que se hable hoy día del dinamismo que debe tener y la flexibilidad que debe tener el derecho para poder generar ese tipo de contextos, reconociendo, ¿cierto?, la capacidad de cambio permanente, así como cambia la tecnología, cambian las normativas. ¿Tú te sientes optimista sobre la capacidad de la sociedad de manejar aquí efectivamente los retos éticos en la tecnología IA? Sí, yo me siento optimista, yo, claro, bueno, ahí cito nuevamente a Simon Bauman, que él decía, yo en mis escritos soy extremadamente pesimista, pero personalmente soy extremadamente optimista. Eh, claro, sí, en este caso sí soy optimista porque trabajo esto de manera permanente. eh, y si no se genera el optimismo en uno que está trabajando esto bueno, yo lo trabajo desde la política pública, lo trabajo desde la academia, y es parte de lo que hay incorporando. Hay lugares donde uno puede incorporar este tipo de discusiones de manera mucho más fácil, digamos, pero también hay lugares donde es muy difícil poder entrar, y básicamente porque eh, esto, yo creo que las personas no tiene que ver con la edad, sino que hay personas que les gusta la parte, ¿cierto?, muy clásica, la parte tradicional. Oye, pero es que cómo vamos a ir cambiando si la estructura está bien, estamos cómodos de esa manera, y quienes se van sintiendo cómodos son los que van no aportando desde mi punto de vista a este tipo de discusiones. Yo lo hago. eh, Permanentemente porque, como decía, estoy trabajando con política, no sé, incorporación de esto en las nuevas institucionalidades que se están haciendo en Chile particularmente. eh, Me han llamado en comisiones, por ejemplo, comisiones presidenciales donde están instalando un nuevo instituto, una nueva institucionalidad de institutos de desarrollo tecnológico, y en eso también yo digo, oye, ¿sabes qué? No podemos instalar una institucionalidad sin antes tener bien claro cuáles son las normas éticas que deben estar incorporadas, y lo coloco dentro de la parte central, porque van a estar en tecnología, porque van a estar expuestos a otros elementos, y obviamente que es bien bastante interesante que eso sea dinámico. Es el elemento del dinamismo que genera hoy día y que obviamente tiene que ver con la modernidad líquida, tiene que ver, ¿cierto?, con estos elementos que se centran desde el punto de vista filosófico, pero también desde el punto de vista más práctico. Ya, las carreras STEM, es decir, todo el mundo STEM debe estar a la par con la humanidad en ese elemento, y no es que uno sea más importante que otro, sino que deben ir a la par. Y eso creo yo que es importante entender eso. Y finalmente, para cerrar, ¿qué acciones concretas deberían tomar líderes y organizaciones hoy para promover prácticas éticas en la IA?
Bueno, acciones concretas, yo creo que lo que tienen que hacer es reglamentos que sean eh, pragmáticos justamente, elementos que sean vinculantes. Por ejemplo, yo lo he trabajado harto en la administración pública, oye, que en la evaluación del desempeño, que es un tema que igual es discutible, ¿cierto? Porque qué es lo que se evalúa, también se evalúe dentro de todo el desempeño de los funcionarios, por ejemplo, que se evalúe la forma de cómo utilizan las tecnologías. Ese tema puede ser incorporado. ¿Y por qué vinculante? Porque también tiene que ver con que el que saca una buena nota, ¿cierto? Es el que está bien valorado. Y esto hoy día se incorpora, por ejemplo, se debiera incorporar también en los elementos de control de gestión de las empresas. O sea, está bien que usted pueda tener los títulos que quiera, puede tener un doctorado, postdoctorado, lo que quiera, ¿cierto? Puede ser una persona muy especializada, pero si usted no es ético, no me sirve. Y muchas veces sirve mucho más las personas que tienen justamente, que tienen el elemento ético centrado y van aprendiendo en el camino y que son mejores que quienes tienen tanta certificación y que hoy en día están dentro del mundo laboral, ¿cierto? Y no aportan mucho. Creo que yo eso es importante. Controlar eso desde el punto de vista normativo y eso vinculante, obviamente, que lo hace también tenerlo presente de manera permanente. Eso en la empresa y en la administración pública. eh, los líderes también, ahora, los líderes tienen que estar convencidos primero ellos de que eso que dicen, eso que piensan, eso que dicen y eso que hacen. Y por eso yo creo que ahí deben ¿por qué hablo tanto de la administración pública? Porque la administración pública obviamente que incide mucho más en la sociedad en términos, ¿cierto?, mucho más amplios y creo que es necesario tener, para poder ser, por ejemplo, tener un cargo importante, pasar por una escuela ética y eso deberá ser una obligación para los países. De nuevo cito a China, que no es el país ejemplo de muchas cosas, ¿cierto? De mucho, ¿cierto? Pero China, para poder entrar a la administración pública, uno tiene que pasar por la Academia de Gobernación China. Para la academia. Y la Academia de Gobernación China coloca los elementos de las políticas públicas que tiene vigentes, ¿cierto? Para conocer el país, para conocerlo por dentro, qué sé yo. Pero dentro de esos elementos centrales tienen los temas de probidad y transparencia. eh, que lo ve a su manera, a la manera china, ¿cierto? Pero lo que yo digo, en la escuela, en el caso de Chile o Latinoamérica, para ser un político, por ejemplo, para ser un tomador de decisión, de grandes decisiones, no se necesitan muchos requisitos. Incluso la educación básica, algunos solamente necesitan educación básica en algunos países. No, acá debe ser muy exigente, no básicamente con el tipo de certificación y el nivel educacional, sino que pasar por un filtro y ese filtro no solamente tiene que ser un test psicológico, un simple test psicológico, sino que tiene que ser un test ético. Y eso obviamente que para poder incorporar en la empresa y en las instituciones públicas debe ser fundamental, obligatorio. Guido, pues muchísimas gracias por tus valiosas perspectivas y muchas gracias por tu tiempo. Y a nuestros oyentes, si les ha gustado este episodio, danos un like y compártanse eso en sus redes sociales. Y con eso, muchas gracias y hasta la próxima vez. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que estén muy bien.